buenos días. Mi nombre es Samuel José Salomón Martínez. Soy monitor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en este semestre estoy trabajando con el maestro Juan Toribio Milané en la asignatura de Matemática Básica. En el día de hoy trabajaremos con operaciones básicas con expresiones algebraicas. Aquí tenemos el contenido que vamos a desarrollar y en esta presentación tenemos objetivos, interrogantes. Vamos a hablar sobre la factorización, sobre la suma y resta de fracciones algebraicas, multiplicación y división de fracciones algebraicas, conclusión, frase de motivación, recursos y por último la bibliografía utilizada. Entonces, como objetivo tenemos aplicar descomposición de expresiones algebraicas a factores irreducibles para encontrar el mínimo común múltiplo de dos o más expresiones algebraicas. Emplear el mínimo común múltiplo para realizar suma y resta de fracciones algebraicas con denominadores diferentes. Aquí tenemos algunas de las interrogantes que vamos a trabajar en el transcurso del video. ¿Qué es una expresión algebraica? ¿Qué es factorización? ¿Qué es un polinomio? ¿Qué es un polinomio irreducible? ¿Qué es racionalización? Y por último, ¿cómo se realiza la suma, resta, multiplicación y división de fracciones algebraicas? Ahora vamos a comenzar dando una explicación de lo que es una expresión algebraica y un polinomio. Una expresión algebraica es una combinación de variables y números ligados por los signos de las operaciones adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Un polinomio es una función y igual a f de x que se puede expresar de la siguiente forma. F de x igual a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub n menos 2 por x a la n menos 2, así sucesivamente hasta a sub 0, donde a sub n menos 1, así sucesivamente hasta a sub 0 son constantes reales denominadas coeficientes y n es un número entero no negativo, es decir, es un número entero positivo o puede ser 0. Cabe destacar también que un polinomio es un caso particular de una expresión algebraica que debe de cumplir con las condiciones que establecimos aquí. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos f de x es igual a menos 5x a la cuarta más raíz cuadrada de 3 por x al cubo menos 1/3 de x al cuadrado más 6x menos 1/9. Este es un polinomio en la variable x, cuyos coeficientes son negativo 5 raíz cuadrada de 3, negativo 1/3, 6 y negativo 1/9. Entonces, como estamos estableciendo aquí, es un polinomio y también es una expresión algebraica. Ahora, el siguiente no es un polinomio, que sería q de x igual a x al cuadrado menos 7x a la 1/3 más 5x a la menos 2 más x a la menos 3 menos 8. Esta expresión no es un polinomio, ya que hay exponentes negativos y exponentes que no son enteros. Por ejemplo, tenemos negativo 2 y negativo 3, son exponentes negativos, y tenemos 1/3, que sería un exponente que no es entero. Pero esta se considera una expresión algebraica, es decir, no es un polinomio, pero sigue siendo una expresión algebraica porque cumple con las condiciones que establecimos aquí. Aquí tenemos las partes principales de una expresión algebraica. Tenemos lo que sería el coeficiente principal, que es el coeficiente que acompaña a la variable de mayor exponente. También este término lo llamamos el término principal porque es el que contiene la variable de mayor exponente. Tenemos aquí término de grado 3 porque el exponente de la variable es igual a 3, por eso lo consideramos de grado 3. Esta función en general la consideramos de grado 5 porque el mayor exponente que contiene es 5 en este término principal. Y aquí tenemos lo que sería el término independiente, que es aquel que no está acompañado de una variable. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería el triángulo de Pascal, ya que este nos va a ser útil para desarrollar lo que serían los productos notables. El triángulo de Pascal empieza de la siguiente forma, se va formando como una pirámide. Cabe destacar que este triángulo también se le suele llamar el triángulo de Tartaglia. No tiene
un autor en sí, pero se dice que Blaise Pascal fue el primero en darle ya una aplicación así, un estudio más detallado. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo se utiliza. Lo primero que hacemos es colocar 1 en la cúspide de la pirámide. Luego vamos a ir en la segunda línea, vamos a colocar 1. Luego aquí tenemos 1, una diagonal completa de 1 y otra diagonal completa de 1. Y vamos a ir sumando de 2 en 2 y el resultado lo ponemos abajo. Por ejemplo, aquí tenemos 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 1 nos dará 3. Aquí tenemos 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. Y se sigue así sucesivamente con esta pirámide. Esta nos ayuda a obtener los coeficientes que vamos a desarrollar. Por ejemplo, para A más B, vemos que los coeficientes serán 1 y 1. Para A más B al cuadrado, tenemos que será A al cuadrado más 2A por B más B al cuadrado. Es decir, tenemos el primer coeficiente 1, segundo coeficiente 2, tercer coeficiente 1, que es lo que estamos viendo aquí. No obstante, nosotros tenemos que saber qué exponente continúa para cada uno de los términos. Para eso debemos de saber cómo se expresa una función polinomial como lo vimos anteriormente. Entonces, otra estrategia sería aplicar el binomio de Newton, que lo veremos más adelante. Entonces, ya para terminar, por ejemplo, aquí tenemos para A más B a la cuarta, vamos a tener los siguientes coeficientes. Vamos a tener el primer coeficiente 1, segundo coeficiente 4, tercer coeficiente 6, siguiente coeficiente 4 y el último coeficiente 1. Ahora, para colocar los exponentes, nuevamente repito, vamos a ver cómo los haríamos aplicando el binomio de Newton. Entonces, bien, el binomio de Newton es aquel que se expresa de esta forma, el cual lo utilizamos para desarrollar un producto notable. A más menos B elevado a la n. Aquí, estos coeficientes son números combinatorios que corresponden a la fila enésima del triángulo de Pascal, también conocido como el triángulo de Tartaglia. No obstante, también lo podemos calcular mediante la siguiente relación. Cabe destacar que esta expresión se lee como n sobre k. Y n sobre k se puede calcular directamente en la calculadora con la tecla que se encuentra en la parte de división. Simplemente presionamos Shift y la tecla de división y aparecerá este símbolo. No obstante, vamos a mostrar un ejemplo con un emulador de calculadora de cómo aplicar este. Entonces, como les decía, también se puede calcular mediante esta relación. Tenemos n factorial dividido entre k factorial por n menos k factorial, donde n factorial y k factorial son números factoriales. Recordemos que también un número factorial se calcula con todos los números enteros positivos desde 1 hasta dicho número. Por ejemplo, tenemos n factorial, será igual a 1 por 2 por 3, así sucesivamente hasta n menos 1 por n. Aquí tenemos un ejemplo numérico. Tenemos 5 sobre 3. Eso es igual a 5 factorial, simplemente vamos a sustituir en nuestra fórmula, dividido entre 3 factorial por 5 menos 3 factorial. Aquí vamos a realizar la operación dentro del paréntesis, 5 menos 3, 2. Entonces, en el numerador tenemos 5 factorial, que es igual a 1 por 2 por 3 por 4 y hasta 5. Luego en el denominador tenemos 1 por 2 por 3 multiplicado por 1 por 2. Entonces, realizamos esta operación. En el numerador tenemos que es igual a 120 y en el denominador tenemos que es igual a 12. Simplificamos y esto es igual a 10. Entonces, para realizar este número combinatorio o verificarlo, simplemente presionamos el primer número, que en este caso es 5. Luego presionamos la tecla Shift. Luego en la tecla de división, ya que arriba tenemos la tecla NCR.
que es la que nos indica para números combinatorios, presionamos y automáticamente se coloca la C. Luego colocamos el segundo número, en este caso 3, y vemos que es igual a 10, el cual es el mismo resultado que nosotros obtuvimos. Así, de esta manera, pueden realizar la comprobación ustedes mismos. Bueno, ahora vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Tenemos x más 2 al cubo. Entonces, este lo vamos a desarrollar aplicando el binomio de Newton que vimos anteriormente. Entonces, tomando eso en cuenta, empezamos con la sustitución. Un aspecto muy importante antes de tener en cuenta es la cantidad de términos que vamos a tener. Para eso, nos fijamos en el exponente. En este caso, n es igual a 3. Entonces vamos a tener 3 más 1 como el número de términos, es decir, 3 más 1, 4. Entonces vamos a tener 4 términos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Luego, como segundo paso, tenemos que la sustitución. Entonces, tenemos n sobre 0, n es 3, n es el exponente del binomio. Entonces tenemos 3 sobre 0 por a a la n, a en este caso es x y n es 3, tenemos x al cubo. Seguimos realizando las sustituciones correspondientes, tomando en cuenta que b sería nuestro segundo término, es decir 2. Así sucesivamente hasta llegar al último término, que sería n sobre n, en este caso 3 sobre 3, por 2 al cubo. Recordemos que estos coeficientes son números combinatorios. Entonces, esos coeficientes que tenemos aquí lo podemos obtener de dos formas. La primera es desarrollando el número combinatorio, como vimos anteriormente, o aplicando el triángulo de Pascal. Entonces, vamos a hacerlo de las dos formas para comprobar. Tenemos 3 sobre 0 será igual a 3 factorial dividido entre 0 factorial por 3 menos 0 factorial. Eso es igual a 1. Luego tenemos 3 sobre 1 será igual a 3 factorial dividido entre 1 factorial por 3 menos 1 factorial. Esto es igual a 3. Ya sabemos cómo desarrollar estos números factoriales. Tendríamos, por ejemplo, 3 por 2 por 1. Aquí tendríamos 3 menos 1, 2. Entonces nos quedaría 2 por 1 por 1. Eso es igual a 2. Y en el numerador tendríamos 6. 6 entre 2 es igual a 3. Luego tenemos 3 sobre 2, que es igual a 3 factorial dividido entre 2 factorial por 3 menos 2 factorial. Esto es igual a 3. Aquí tenemos 3 sobre 3, que es igual a 3 factorial dividido entre 2 factorial por 3 menos 2 factorial. Simplificamos y esto es igual a 1. Entonces, ¿cómo podíamos obtener estos coeficientes con el triángulo de Pascal? Bueno, aquí tenemos que el grado de nuestro binomio es 3. Entonces, me voy a ubicar en la cuarta fila, es decir, 3 más 1. Entonces, tengo primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila. Entonces, como vemos, el primer coeficiente es 1, que es el mismo coeficiente que nosotros obtuvimos. Segundo coeficiente sería 3, mismo coeficiente que nosotros obtuvimos. Tercer coeficiente, 3. Y el cuarto coeficiente es 1. Por lo tanto, lo hemos hecho de manera correcta aplicando los números combinatorios. Nos da el mismo resultado. Entonces, aquí tenemos que x más 2 al cubo será igual a x al cubo, primer coeficiente es 1. Luego tenemos más 3x al cuadrado por 2. 3 sobre 1 es igual a 3, por eso es el 3 que tenemos aquí. Y 3 menos 1 es 2, por eso tenemos x al cuadrado. Luego tenemos 3 sobre 2 es igual a 3 multiplicado por x, ya que 3 menos 2 es 1, nos quedaría un exponente 1. Y aquí tenemos por 2 al cuadrado, más 3 sobre 3 es igual a 1,
Y nos quedaría 1 por 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Nos quedaría 1 por 8, que es igual a 8. Aquí podemos simplificar. Podemos multiplicar 2 por 3, 6. 2 al cuadrado 4 por 3 es 12. Y ese es el resultado que obtuvimos. Ahora vamos a comprobarlo utilizando la calculadora. Ahora vamos a verificar en Symbolab el resultado que nosotros obtuvimos. Simplemente aquí ingresamos el problema, abrimos paréntesis, x más 2 y elevamos al cubo. Como vemos, hemos obtenido el mismo resultado, x al cubo más 6x al cuadrado más 12x más 8. Antes de trabajar con la factorización, vamos a dar una breve explicación de lo que son los factores irreducibles. En teoría de anillos, dado un dominio de integridad R, un polinomio P de x que pertenece a R de x no nulo y no unidad, es decir, sin inverso multiplicativo en R de x, se dice irreducible si en cualquier factorización de la forma P de x igual a Q de x por R de x en el dominio R de x, uno de los polinomios Q de x o R de x es unidad. Cuando el dominio de integridad en cuestión es un campo, el que P de x sea un elemento irreducible de R de x equivale a que éste no pueda factorizarse como el producto de dos polinomios de grado menor estricto al suyo. Es decir, si P es igual a R, entonces ha de ser R pertenece a R o Q pertenece a R. Es decir, alguno de ellos ha de ser un polinomio constante. Esto es un caso particular de elemento irreducible en un dominio íntegro. El dominio íntegro R puede, entre otros, ser el conjunto de los números reales, que es dominio íntegro por ser cuerpo, el conjunto de los números complejos, también cuerpo, el conjunto de los números racionales, cuerpo también, o el conjunto de los números enteros, que no es cuerpo, pero sí dominio íntegro. Aquí vamos a hacer una pequeña nota. Para este trabajo, siempre que utilicemos el término de factor irreducible o polinomio irreducible, no será en este contexto, sino para referirnos que vamos a factorizar hasta una forma más simple y que nos sea conveniente. Ahora vamos a hablar de qué es una factorización. La factorización de expresiones algebraicas es un proceso de expresar una suma de términos como producto. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos 2x al cuadrado menos x es igual a x por 2x menos 1. Aquí hemos aplicado una factorización por factor común. Luego aquí tenemos x al cuadrado menos 4 es igual a x más 2 por x menos 2. Hemos aplicado una diferencia de cuadrados. En este caso particular, podríamos seguir factorizando de ser así, pero como dijimos anteriormente, vamos a factorizar hasta cierto punto donde nos sea conveniente. Para ver este video, les recomiendo primeramente ver el video de los tipos de factorización elemental que está en el canal. Ahí se trabajan algunos tipos de factorización, como es factor común, factor por diferencia de cuadrados, factorización por suma y diferencia de cubos, factorización por agrupación de términos, trinomio al cuadrado perfecto y factorización de forma mónica. Es de suma importancia que dominen los tipos de factorización antes de ver este video, ya que es fundamental para el tema que vamos a desarrollar en esta presentación. Y no vamos a hacer tanto énfasis en estos. Sí vamos a utilizarlos, pero no vamos a explicar detalladamente estos temas. Por eso es recomendable que vean este video. Ahora, sí vamos a hablar de una generalización de una de las factorizaciones que vimos anteriormente, que es la suma o diferencia de dos potencias enésimas. Entonces, las factorizaciones enésimas de diferencias y sumas de potencias se pueden ampliar a cualquier potencia entera positiva n mediante la siguiente relación. Vamos a destacar que esta sería solo para la factorización de enésimas diferencias, como está indicado aquí. Entonces tenemos
a a la n menos b a la n es igual a menos b por a la n menos 1 más b por a la n menos 2, así sucesivamente hasta obtener b a la n menos 1. Vamos a desarrollar un ejemplo para ver cómo utilizaríamos esta relación. Tenemos x a la 11 menos 1. Aquí, por conveniencia, para poder expresarlo de esta forma, vamos a tomar el 1 con un exponente igual a 11. ¿Por qué? Porque 1 a la 11 sigue siendo igual a 1. Es decir, no hemos cambiado ese 1 en sí, sino que lo hemos expresado en forma diferente. Sigue teniendo el mismo valor, pero expresado en forma diferente. Entonces, aquí podemos identificar rápidamente que n es igual a 11, pues es el exponente de a y de b. En este caso, a es x y b es 1. Entonces, procedemos a utilizar esta relación. Tenemos a menos b, que sería en este caso a, x, b es 1, tenemos x menos 1, multiplicado por a la n menos 1, que sería x elevado a la 11 menos 1, ya que n es igual a 11, más b, que es igual a 1, por a, que en este caso es x, elevado a la n menos 2, que sería 11 menos 2. Continuamos así, realizando las sustituciones correspondientes hasta obtener el último término, que sería b a la n menos 1, es decir, en este caso 1 a la 11 menos 1, que es igual a 10. Una estrategia para darse cuenta si hemos sustituido de manera correcta es verificar que el primer término tenga un exponente n menos 1, es decir, en este caso 10. Vemos que se cumple. Y el último término también sería b a la n menos 1, que sería 10. Otro aspecto importante que podemos tomar en cuenta es verificar que no se repiten ninguno de los exponentes para una misma variable o un mismo término. Entonces, por ejemplo, si tengo x a la 10, no puedo tener otro término que tenga x a la 10. Si tengo 1 a la 10, claro, en forma de potencia hay que tenerlo primero para hacer esa verificación. Debo de verificar que ninguno de estos términos tenga 1 a las 10. Si se repite un término con el mismo valor elevado a un mismo exponente, se ha cometido algún error y se debe de verificar nuevamente. Entonces, teniendo eso en cuenta, procedemos a simplificar. En este caso tenemos x menos 1 por x a la 10 más x a la 9 más x a la 8 más x a la 7 más x a la sexta más x a la quinta más x a la cuarta más x al cubo más x al cuadrado más x más 1. Y esta es la factorización que obtenemos de factorizar esta diferencia que tenemos aquí. Entonces, vamos a verificar otro caso, que es cuando tenemos la suma de dos potencias. Ahora vamos a factorizar utilizando Symbolab para verificar el ejercicio que acabamos de hacer. Para eso escribimos factorizar y escribimos la expresión original, x elevado a la 11 menos 1. Presionamos Enter y verificamos el ejercicio anterior. Hemos obtenido el mismo resultado. La fórmula correspondiente para la suma de dos potencias enésimas depende de si n es par o impar. Si n es impar, b puede ser reemplazado por el opuesto de b en la fórmula anterior para dar lo siguiente: a la n más b a la n es igual a más b por a la n menos 1 menos b por a la n menos 2, así sucesivamente hasta obtener el término b a la n menos 1. Aquí debemos de considerar dos casos. Si n es par.
Si n es una potencia de 2, entonces a la n más b a la n no se puede factorizar. Y como segundo caso tenemos que de otra manera tenemos n igual a m por 2 a la k, donde m debe de ser mayor que 1 y k mayor que 0, donde m es impar. En este caso tenemos el siguiente desarrollo, que sería a la n más b a la n es igual a elevado a la 2 elevado a la k más b elevado a la 2 elevado a la k por a la n menos 2 elevado a k menos a la n menos 2 por 2 elevado a k por b elevado a la 2k. Así sucesivamente hasta obtener más b a la n menos 2 elevado a la k. Entonces, tomando en cuenta estos casos, vamos a aplicar un ejemplo. Ahora vamos a realizar el siguiente ejemplo. Tenemos factorizar x a la sexta más 4 a la sexta. Lo primero que vamos a hacer es descomponer el exponente que tenemos aquí, de esta suma. En este caso es 6, descomponemos 6 en sus factores primos, vamos a obtener un factor de 2 y un factor de 3. Tenemos 6 entre 2, 3, 3 entre 3, 1. Entonces, tomando esto en cuenta, tenemos que factores de 2 solamente vamos a tener 1 y m, que sería el otro factor, que debe de ser impar, sería 3. Entonces, tomando eso en cuenta, verificamos que cumple con las condiciones. M es mayor que 1 y K mayor que 0. Como cumple con ambas condiciones, entonces podemos factorizar esta expresión. Recordemos que cuando tenemos una suma de dos potencias, los exponentes son pares, deben de cumplir con estas condiciones. Entonces, ya que podemos aplicar esta relación, tenemos lo siguiente. X a la sexta más 4 a la sexta será igual a elevado a la 2k, a en nuestro caso es x, y k es 1, pues solamente tenemos un factor de 2. Entonces, tenemos más 4 elevado a la 2 elevado a la 1, b es 4 en este caso, y k es 1. Entonces, hacemos las sustituciones correspondientes. Tenemos a la n menos 2 a la k, que sería 6 menos 2 elevado a la 1, n es igual a 6. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, aquí podrán tener la interrogante de por qué está expresado en esta forma y no en esta. Bueno, pues es porque es prácticamente lo mismo. Miren por qué. Aquí este es el primer término, segundo término y tercer término. Aquí tenemos x elevado a la 6 menos 3 por 2 a la 1. 3 por 2 a la 1, 2 a la 1 es 2, 3 por 2 nos da 6. 6 menos 6 es 0. Todo número elevado a una potencia 0 es igual a 1, siempre y cuando ese número sea diferente de 0. Entonces, tomando eso en cuenta, aquí esta expresión será igual a 1 y nos queda 4 a la 2 por 2 a la k. Entonces, k es 1. Entonces nos quedaría 2 por 2, 4. Entonces nos queda 4 elevado a la cuarta. Si yo hubiese tomado este término, básicamente nos da el mismo resultado. Tenemos b a la n menos 2 elevado a la k. N en este caso es 6. 6 menos 2 elevado a la 1. Nos quedaría 2 a la 1 que es 2 y 6 menos 2 es 4. Es decir, nos quedaría 4 a la 4 de igual forma. Entonces, para aplicar siempre estas relaciones generales, existen diferentes formas. Lo importante es que cumplan con las condiciones que habíamos planteado anteriormente. Por ejemplo, aquí tengo x a la cuarta. No puedo tener otro término que tenga x a la cuarta. Aquí tengo 4 a la cuarta. No puedo tener otro término que tenga 4 a la cuarta.
Eso es cuando hacemos las sustituciones de manera directa antes de simplificar, que podemos verificar esas condiciones. Entonces, tomando esto en cuenta, desarrollamos. Será que adentro tenemos 4 al cuadrado es 16 y 4 a la cuarta es igual a 256. Así hemos factorizado esta expresión. Ahora vamos a verificarla utilizando un software. Ahora vamos a verificar este segundo ejercicio. Para eso simplemente escribimos factorizar. Como ya lo tenemos escrito del ejercicio anterior, simplemente modificamos y escribimos x a la sexta más 4 a la sexta. Presionamos en ir o podemos presionar enter y aquí hemos obtenido la solución, la cual es la misma que nosotros obtuvimos. Por lo tanto, el ejercicio queda comprobado. Vamos a hablar de lo que es el mínimo común múltiplo, ya que vamos a necesitar de este para realizar suma y resta de fracciones algebraicas. El mínimo común múltiplo de varios polinomios es el polinomio de menor grado que es múltiplo de todos ellos. Para hallar el mínimo común múltiplo de varios polinomios se descomponen estos en factores y se toman los factores comunes y no comunes elevado a la mayor potencia. Ejemplo, tenemos mínimo común múltiplo de x al cuadrado más 4x más 4 y de x al cubo más 6x al cuadrado más 12x más 8. Para el primer polinomio vemos que podemos aplicar trinomio al cuadrado perfecto. Sacamos raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Raíz cuadrada de 4 es igual a 2. 2 por 2, 4 nos daría x. Entonces cumple con las condiciones para aplicar trinomio al cuadrado. Perfecto. No obstante, les recomiendo ver estas factorizaciones, como les había dicho anteriormente, en el video que está en el canal de factorizaciones elementales. Luego aquí tenemos el segundo polinomio, que sería x al cubo más 6x al cuadrado más 12x más 8. Aquí podemos aplicar lo que sería el cubo perfecto. Para verificarlo, simplemente vamos a tomar el primer término, tomamos la raíz cúbica, que sería x, y raíz cúbica de 8, que sería 2. Entonces, 3 por x al cuadrado por y debe de ser igual a este término. En este caso se cumple. En este caso, como aquí tenemos x al cubo y x al cubo sería lo mismo prácticamente. Y tenemos 2, que sería la raíz cúbica de 8, multiplicado por 3, es igual a 6. Luego tenemos aquí 3 por x por y al cuadrado. Y habíamos dicho que es igual a 2, que es la raíz cúbica de 8. Entonces, y, que es 2, sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12. Por eso aquí tenemos 12 por x. Y por lo tanto cumple con que es un cubo perfecto. Factorizamos y nos queda de esta forma, x más 2 elevado al cubo. Ahora, para buscar el mínimo común múltiplo, verificamos lo que hemos establecido aquí. Ya hicimos el primer paso, descomponer estos en factores. Luego vamos a tomar los factores comunes y no comunes elevado a la mayor potencia. En este caso solamente hay factores comunes, que sería x más 2. Lo que hacemos es tomarlo con el que tenga la mayor potencia, sería x más 2 elevado al cubo. Y ese es nuestro mínimo común múltiplo. Ahora vamos a verificar el ejercicio anterior. Simplemente escribimos la abreviatura de mínimo común múltiplo, es decir, la MCM. Aquí escribimos las dos funciones. La primera era x al cuadrado más 4x más 4. Y la segunda función era x al cubo más 6x al cuadrado más 12x más 8.
Presionamos en ir y aquí hemos obtenido el mismo resultado, x más 2 elevado al cubo. Por lo tanto, el ejercicio queda comprobado. Ahora vamos a hablar de lo que es el máximo común divisor. En álgebra, el máximo común divisor, frecuentemente abreviado como MCD, de dos polinomios, es otro polinomio del grado más alto posible, que es un factor de los dos polinomios originales. Se selecciona como MCD o máximo común divisor los factores que se repiten y con el menor exponente. Si no se repite ningún factor, se establece que el máximo común divisor es igual a 1. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos máximo común divisor de x al cuadrado más 4x más 4 y de x al cubo más 6x al cuadrado más 2x más 8. Anteriormente, para buscar el mínimo común múltiplo habíamos factorizado estas expresiones. Por lo tanto, vamos a tomar ya las factorizaciones directas. Entonces, aquí, como es máximo común divisor, debemos de tener en cuenta que aquí vamos a tomar solo los factores que se repiten y con el menor exponente. En este caso, vemos que el factor que se repite es x más 2 y el menor exponente es 2. Por lo tanto, el máximo común divisor de estas dos expresiones es igual a x más 2 al cuadrado. Ahora vamos a hablar de lo que es una expresión fraccionaria. Una expresión fraccionaria es un cociente de dos expresiones algebraicas. Como caso especial, una expresión racional es un cociente p entre q de dos polinomios p y q. Como la división entre cero no está permitida, el dominio de p y q está formado por todos los números reales excepto los que hacen cero el denominador. Cabe destacar que para que sea una expresión racional, hacemos la aclaratoria aquí, de que p y q deben de ser polinomios. Ya al principio del video establecimos cuando una expresión algebraica se considera un polinomio. Si uno de los dos, p o q, no es un polinomio, entonces no se llama expresión racional, sino que se llama de manera general como una expresión fraccionaria. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que las siguientes son expresiones racionales. F de x es igual a 1 dividido entre menos 5x a la cuarta más raíz cuadrada de 3 por x al cubo menos 1/3 de x al cuadrado más 6x menos 1/9. Aquí debemos de tener en cuenta que esto es el 1, lo podemos considerar un polinomio, cualquier constante la podemos considerar un polinomio llamada polinomio constante. Por lo tanto, esta expresión cumple con que es una expresión racional. Tanto el numerador como el denominador son polinomios. Esta expresión verificamos al principio de esta presentación que es una función polinomial. Nuestra segunda función que podemos considerar como racional sería esta, x más 2 dividido entre x al cuadrado más 5x menos 3. Cumple con las condiciones de que tiene un polinomio tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, es una expresión racional. No obstante, también puede ser considerada como expresión fraccionaria de manera general. Entonces, no son expresiones racionales las siguientes. 1 dividido entre x al cuadrado menos 7, x a la 1/3 más 5x a la menos 2 más x a la menos 3 menos 8. Esta no es considerada una expresión racional, pues como vemos en el denominador tenemos una expresión que no es un polinomio. Esta expresión la habíamos verificado también al inicio del video. Luego tenemos la siguiente expresión, x más 2 dividido entre raíz cuadrada de x más 5x menos 3. Como vemos, en el denominador tenemos una expresión que no es una expresión polinomial. Nos damos cuenta por el primer término, que está contenido dentro de una raíz, lo que nos generaría un exponente fraccionario. Entonces, teniendo esto en cuenta, decimos que estas dos expresiones
no son racionales. No obstante, se pueden considerar como una expresión fraccionaria. Ahora vamos a hablar de la simplificación de expresiones fraccionarias. La simplificación de una expresión fraccionaria consiste en transformarla en una fracción equivalente más simple. En la simplificación de fracciones se divide numerador y denominador por un mismo factor, el cual es el máximo común divisor. Ejemplo, tenemos simplificar x al cuadrado más 4x más 4, dividido entre x al cubo más 6x al cuadrado más 12x más 8. Primer paso, descomponer el numerador y el denominador en sus factores primos. Tenemos que el numerador en sus factores primos es igual a 2 factores de x más 2 y el denominador es igual a 3 factores de x más 2. Cabe destacar que ya estas factorizaciones las habíamos hecho. Por eso hemos hecho la sustitución de manera directa. Entonces, segundo paso, establecer los valores de x para los cuales el denominador es igual a 0. En este caso vemos que si x es igual a negativo 2, entonces tendríamos negativo 2 más 2 es igual a 0. Por lo tanto, x no puede ser igual a negativo 2, ya que no podemos dividir entre 0. Tercer paso, dividir el máximo común divisor del numerador y el denominador, que lo habíamos encontrado anteriormente, que es igual a x más 2 al cuadrado, tanto el numerador como el denominador. Es decir, vamos a dividir el numerador entre x más 2 al cuadrado y el denominador entre x más 2 al cuadrado. Entonces, en el numerador vemos que esto será igual a 1 y este será igual a x más 2. Recordemos que cuando tenemos la división de dos potencias de igual base y exponentes diferentes, lo que hacemos es restar los exponentes. Obtenemos una potencia de igual base, pero con la resta de los exponentes. En este caso m menos n. Por eso aquí tenemos x más 2 al cubo entre x más 2 al cuadrado. 3 menos 2 nos da 1. Por lo tanto nos queda x más 2 a la 1, que es igual a x más 2. Esto se cumple siempre y cuando x sea diferente de negativo 2. Vamos a verificar la simplificación que realizamos. Para eso, en Symbolab escribimos simplificar. Luego vamos a escribir la división que teníamos, que era x al cuadrado más 4x más 4, dividido entre x al cubo más 6x al cuadrado más 12x más 8. Presionamos en IR o en Enter y obtenemos el mismo resultado, 1 dividido entre x más 2. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que hicimos en un video anterior que está en el canal, que se llama Operaciones básicas con fracciones, y el cual les recomiendo ver. Aquí tenemos el mismo ejercicio de simplificación de fracciones, como les decía, pero de manera numérica. Y como vemos, se aplican los mismos pasos que nosotros aplicamos de manera algebraica. La única diferencia es que aquí no tenemos que establecer para cuáles valores el denominador se hace 0, pues el denominador es una constante, en este caso. Entonces, tomando eso en cuenta, vemos que sería el mismo procedimiento, descomponer el numerador y denominador en sus factores primos. Segundo paso, dividir entre el máximo común divisor. Para este video, para las operaciones que vamos a realizar, tanto de suma, resta, multiplicación y división, lo haremos de manera algebraica. No obstante, les invito a realizar los mismos procedimientos de manera numérica, asignándole cualquier valor que ustedes deseen a x, excepto los valores de x para los cuales la función no está definida, y esos valores nosotros lo vamos a establecer.
y podrán verificar que obtendrán un resultado correcto siempre y cuando apliquen los procedimientos y criterios de manera correcta. Ahora vamos a hablar de la suma de expresiones fraccionarias. Tenemos primero que serían sumas con igual denominador. La suma de fracciones con el mismo denominador se basa en sumar los numeradores y el denominador se mantiene igual. Ejemplo, aquí tenemos 5x dividido entre 3x más 2 más 4 dividido entre 3x más 2. Como tienen igual denominador, procedemos a sumar los numeradores. 5x más 4, lo expresamos así mismo, 5x más 4 dividido entre 3x más 2. Ya hemos realizado la suma de esas dos expresiones. Luego tenemos el caso cuando tenemos sumas con diferente denominador. Para realizar una suma de fracciones con diferente denominador se emplea el mínimo común múltiplo para obtener un mismo denominador entre las fracciones. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver detenidamente cómo realizamos estos ejercicios. Ahora vamos a realizar las siguientes sumas. La primera ya la habíamos realizado en el apartado anterior. Tenemos aquí la segunda. 4x dividido entre 2x más 1 más 3x dividido entre 2x más 1. Como tienen igual denominador, vamos a obtener una fracción con el mismo denominador y sumando los numeradores. 4x más 3x es igual a 7x. Aquí tenemos x al cuadrado más x más 2 dividido entre 3x más 2 más 3x dividido entre 3x más 2 más 4 dividido entre 3x más 2. Vamos a obtener una fracción con el mismo denominador, que sería 3x más 2, y sumamos los numeradores. Tenemos x al cuadrado, x más 3x es igual a 4x, y 2 más 4 es igual a 6. Por lo tanto, obtenemos x al cuadrado más 4x más 6 dividido entre 3x más 2. Ahora vamos a realizar la suma de expresiones fraccionarias con diferentes denominadores. Aquí tenemos la siguiente suma. 5x dividido entre x al cubo más 6x al cuadrado más 12x más 8 más 4 dividido entre x al cuadrado más 4x más 4 más 2 dividido entre x menos 3. Aquí lo primero que vamos a hacer es factorizar cada uno de los denominadores. Lo vamos a descomponer en factores irreducibles. En este caso, la primera expresión la habíamos realizado anteriormente y la segunda también. En el caso del tercer denominador ya esta es irreducible, por lo tanto lo colocamos igual. Entonces vamos a proceder a buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, recordemos que tomamos los factores que se repiten con el mayor exponente y los factores que no se repiten. Entonces tenemos que sería x más 2, vemos que se repite, tomamos el de mayor exponente que sería al cubo. Luego tenemos x menos 3. Como no se repite en ninguno de los otros denominadores, pues tomamos este también. Luego, como tercer paso, vamos a dividir el mínimo común múltiplo por cada denominador y el resultado de cada uno multiplicarlo por los numeradores. El denominador en común será el mínimo común múltiplo. Es decir, nuestro mínimo común múltiplo, que es este, x más 2 al cubo por x menos 3, lo dividimos entre x más 2 al cubo, nos da x menos 3. Por lo tanto, la primera fracción la voy a multiplicar tanto en el numerador como en el denominador por x menos 3. Lo hago de esa forma porque se me estaría generando lo que llamamos un 1 conveniente. X menos 3 entre x menos 3 es igual a 1, siempre y cuando x sea diferente de 3. Pues si x es igual a 3, entonces tendríamos un 0 en el denominador. Y sabemos que no se puede dividir entre 0. Entonces tenemos 5x por x menos 3 más. Vamos ahora a dividir el mínimo común múltiplo entre el segundo denominador. Esto nos da igual a x más 2 por x menos 3. Siempre y cuando x sea diferente de negativo 2 y de 3 positivos. Entonces, teniendo eso en cuenta, voy a multiplicar la segunda expresión
tanto en el numerador como en el denominador, por x más 2 por x menos 3. Luego, para la tercera expresión, tomo el mínimo común múltiplo, lo divido entre el denominador y lo multiplico el resultado tanto en el numerador como en el denominador. En este caso, esta expresión entre x menos 3 me queda x más 2 al cubo. Por eso aquí estamos multiplicando por x más 2 al cubo. Debe de cumplirse que luego de yo realizar estas multiplicaciones a cada una de las fracciones, en el denominador lo que se me genere sea el mínimo común múltiplo. Debe de generarse el mínimo común múltiplo porque eso es lo que queremos obtener, que los tres denominadores sean iguales y estos serán iguales al mínimo común múltiplo. Luego vamos a ir desarrollando los productos que nos quedan en el numerador. En este caso 5x por x es igual a 5x al cuadrado. 5x por negativo 3 es igual a negativo 15x. Luego aquí tenemos x más 2 por x menos 3 es igual a x al cuadrado menos x menos 6. Porque x por x, x al cuadrado. X por negativo 3 nos da negativo 3x. 2 por x es igual a 2x. Entonces aquí ya podríamos hacer una simplificación. 2x menos 3x es igual a negativo x. Luego tenemos 2 por 3 negativo será igual a negativo 6. Entonces, aquí tenemos x más 2 al cubo. Desarrollamos este producto. Ya sabemos a qué es igual. Básicamente estaríamos haciendo lo opuesto a la factorización. Es decir, nosotros lo teníamos originalmente en esta forma. Lo llevamos a esta. Entonces ahora nos interesa desarrollar esta. Ya sabemos que será de esta forma. También pueden aplicar uno de los productos notables que vimos anteriormente. O incluso para practicar pueden aplicar el binomio de Newton junto con el triángulo de Pascal. Entonces, seguimos aquí trabajando. También desarrollamos el x más 2 al cubo que se encuentra en el denominador. Luego, seguimos desarrollando cada producto, simplificamos y obtenemos que esto será igual a 2 por x al cubo más 21x al cuadrado más 5x menos 8 dividido entre x a la cuarta más 3x al cubo menos 6x al cuadrado menos 28x menos 24. Aquí he introducido ya el ejercicio que hicimos anteriormente. Esta es la respuesta que nos da Symbolab. Como vemos, en el numerador obtenemos lo mismo y en el denominador por igual. La única diferencia es que en el denominador nos está dando en la forma factorizada. No obstante, sigue siendo el mismo resultado. También lo podemos comprobar utilizando otro software, como sería Wolfram. Por ejemplo, introducimos Wolfram en Google. Aquí vamos a introducir la expresión que nos queda en el denominador, x más 2 al cubo. Multiplicado por x menos 3. Cabe destacar que Wolfram lo estoy usando como entrada matemática. Por eso se me expresa directamente así, aunque también si quieren pueden trabajarlo en lenguaje natural. Entonces, tomando eso en cuenta, le damos a calcular entrada. Y ahora vamos a buscar la forma expandida, que sería esta, la cual es la misma forma que nosotros tenemos en el denominador. Por lo tanto, el ejercicio que realizamos está correcto. Ahora vamos a hablar de la resta de expresiones fraccionarias. Cuando tenemos una resta de fracciones con el mismo denominador, se va a hacer restar los numeradores y el denominador se mantiene igual. Por ejemplo, aquí tenemos 5x dividido entre 3x más 2 menos 4 dividido entre 3x más 2. Aquí simplemente restamos los numeradores, 5 menos 4, 5x menos 4, lo colocamos de igual forma en el numerador, dividido entre 3x más 2. Se mantiene el mismo denominador. Ahora, cuando tenemos resta con diferentes denominadores,
para realizar una resta de fracciones con diferente denominador se emplea el mínimo común múltiplo para obtener un denominador entre las fracciones. Vamos a ver de manera detallada cómo se realizó este ejemplo. Aquí también tienen otro ejemplo de restas con igual denominador. Ya que dimos un breve ejemplo ahí de resta de expresiones fraccionarias con igual denominador, vamos a trabajar ahora lo que sería resta de expresiones fraccionarias con diferentes denominadores. Nos piden realizar la siguiente resta de fracciones. 4 dividido entre x al cuadrado más 4x más 4 menos 2 dividido entre x menos 3. Aquí lo primero que vamos a hacer es descomponer los denominadores en factores irreducibles, es decir, factorizar. Entonces, hemos factorizado esta primera expresión, ya la habíamos factorizado anteriormente en el video, sabemos que es igual a x más 2 al cuadrado. Entonces, vamos a buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores como segundo paso. Sabemos que se toman los factores que se repiten con el mayor exponente y los factores que no se repiten. En este caso, x más 2 elevado al cuadrado no se repite, pues lo tomo. Y el factor x menos 3 no se repite, pues lo tomo. Y este sería el mínimo común múltiplo en este caso. Como tercer paso, tenemos dividir el mínimo común múltiplo por cada denominador y el resultado de cada uno multiplicarlo por los numeradores. El denominador en común será el mínimo común múltiplo. Entonces, realizamos el mismo procedimiento similar al que hicimos con la suma de expresiones fraccionarias con diferentes denominadores. Dividimos el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores y el resultado lo vamos a multiplicar por la respectiva fracción tanto en el numerador como en el denominador. Por ejemplo, aquí tenemos x más 2 al cuadrado por x menos 3, que es nuestro mínimo común múltiplo, entre x más 2 al cuadrado. Se simplifica x más 2 al cuadrado con x más 2 al cuadrado y nos queda x menos 3. Por lo tanto, la primera expresión la voy a multiplicar por x menos 3, tanto en el numerador como en el denominador. Luego, en la segunda expresión, voy a dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador. Se simplificaría x menos 3 con x menos 3. Recordemos que para que se pueda simplificar x menos 3 con x menos 3, y en este caso x más 2 al cuadrado con x más 2 al cuadrado, x debe de ser en este caso diferente de negativo 2, para que este factor no se haga 0 y por lo tanto no me quede 0 en el denominador. Y aquí este factor no puede tomar un x igual a 3 para que el denominador no sea igual a 0. Pues si este factor es igual a 0, entonces el denominador sería igual a 0. Y recordemos que no podemos dividir entre 0. Entonces, tomando eso en cuenta, continuamos con el ejercicio y vemos que ya los denominadores serán iguales. Estos deben de ser igual al mínimo común múltiplo. Si los denominadores no son igual al mínimo común múltiplo, posiblemente se haya cometido un error en los cálculos y deben de revisar nuevamente. Estas estrategias permiten que el estudiante pueda identificar cualquier error antes de continuar con el ejercicio. Entonces, desarrollamos los productos que se encuentran tanto en el numerador como en el denominador. Desarrollamos estos y obtenemos que esta resta será igual a negativo 2x al cuadrado menos 4x menos 20, dividido entre x al cubo más x al cuadrado menos 8x menos 12. Aquí también se puede comprobar de manera detallada y si quieren detallar un poco más, los recomiendo ya que les servirá de práctica. Pero por ejemplo aquí tenemos 4x. Aquí tendríamos negativo 2 por 4x sería igual a negativo 8x. Negativo 8x más 4x es igual a negativo 4x. Aquí tendríamos el negativo 2 por x al cuadrado. No hay algún otro término con el cual lo pueda simplificar, pues coloco directamente negativo 2x al cuadrado. Luego tengo negativo 2 por 4 es igual a negativo 8. Aquí tengo negativo 12. Sumamos y esto será igual a negativo 20. También pueden desarrollar ese producto de manera detallada a manera de práctica. Entonces, de esta manera realizamos la resta de expresiones fraccionarias con diferentes denominadores.
Ahora vamos a hablar de la multiplicación de fracciones algebraicas. Para multiplicar expresiones fraccionarias debemos factorizar tanto numerador como denominador. Simplificar si es posible, estableciendo para cuáles valores el denominador es igual a 0 y luego multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos x menos 3 dividido entre x al cuadrado más 4x más 4 multiplicado por x más 2 dividido entre x al cuadrado menos 6x más 9. Entonces, como primer paso tenemos que debemos factorizar tanto numerador como denominador. Aquí tenemos x menos 3. Aquí este lo podemos factorizar como x más 2 al cuadrado. Esta expresión ya la habíamos factorizado anteriormente. Recordemos que vamos a factorizar hasta un punto donde nos sea simple y conveniente. Entonces, considerando esto, lo expresamos así, x más 2 elevado al cuadrado. Aquí x más 2 lo vamos a tomar así mismo. Y tenemos x al cuadrado menos 6x más 9, que lo podemos factorizar como x menos 3 al cuadrado. Estas dos factorizaciones las habíamos hecho anteriormente en este video. Entonces, luego procedemos con la simplificación. En este caso, por la propiedad conmutativa de la multiplicación, yo puedo simplificar este x menos 3 con estos dos factores de x menos 3. Por lo tanto, en el numerador me quedaría 1 y en el denominador de esta expresión me quedaría un factor de x menos 3. Luego aquí tenemos un factor de x más 2 en el numerador y dos factores de x más 2 en el denominador. Estos dos los puedo simplificar, me quedaría 1 en el numerador y aquí me quedaría un factor de x más 2. Luego, simplemente se procede con la multiplicación, es decir, tenemos x más 2 por x menos 3 es igual a x al cuadrado menos x menos 6. Recordemos que siempre debemos establecer cuáles valores hacen 0 el denominador, ya que no podemos dividir entre 0. Ahora vamos a verificar el siguiente ejercicio. Para eso escribimos las dos funciones que estamos multiplicando, que serían x más 2 dividido entre x al cuadrado más 4x más 4. Para solamente tener que cambiar ciertos valores, podemos copiar, abrimos paréntesis y pegamos. Entonces, aquí teníamos x menos 3 y en el denominador tenemos x al cuadrado menos 6x más 9. Presionamos en ir y aquí tenemos el resultado, el cual fue el mismo que nosotros obtuvimos, 1 dividido entre x más 2 por x menos 3. Ahora vamos a hablar de la división de expresiones fraccionarias. El primer paso para dividir expresiones fraccionarias es convertirla a una multiplicación, colocando el dividendo igual y multiplicar por el recíproco del divisor. Luego se realizan los pasos de la multiplicación. Aquí tenemos un ejemplo. X más 2 dividido entre x al cuadrado más 4x más 4 dividido entre x menos 3 dividido entre x al cuadrado menos 6x más 9. Aquí lo primero que vamos a hacer es convertirla a una multiplicación, colocando el dividendo igual, el dividendo sería esta primera fracción, y multiplicar por el recíproco del divisor, es decir, el recíproco de esta expresión. Entonces, luego vamos a realizar los mismos pasos de la multiplicación, en el cual tenemos que el primer paso que realizamos en la multiplicación era la factorización. En este caso, también hemos factorizado las expresiones correspondientes. Aquí x al cuadrado más 4x más 4 lo hemos factorizado como x más 2 al cuadrado. Recordemos que vamos a factorizar hasta un punto donde nos sea conveniente. En este caso hasta x más 2 al cuadrado. Luego, aquí
esta expresión la hemos factorizado como x menos 3 al cuadrado. Recordemos que como estamos dividiendo originalmente, vamos a colocar el recíproco del divisor. Por lo tanto, este denominador se coloca en el numerador aquí y este numerador pasa al denominador. Entonces, por eso este x menos 3 es el que tenemos aquí en el denominador de esta fracción. Luego hacemos las simplificaciones correspondientes. En este caso podemos simplificar este factor de x más 2 del numerador con estos dos factores de x más 2 del denominador. Entonces, simplificando, nos quedaría un factor de x más 2 en el denominador y el numerador será igual a 1. Entonces, luego aquí tenemos x menos 3 al cuadrado, es decir, dos factores de x menos 3. Lo podemos simplificar con el factor de x menos 3 que está en el denominador y eso es igual a x menos 3. Debemos de tener en cuenta que x debe de ser diferente de negativo 2 y de 3, ya que no podemos dividir entre 0 y estos dos valores hacen 0 esos denominadores. Luego aquí vamos a asumir un 1 conveniente, ya que x menos 3 dividido entre 1 es igual a x menos 3. Es decir, esta expresión y esta tienen el mismo valor, simplemente que la tenemos expresada de forma diferente. Sigue siendo x menos 3. Entonces aquí vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Tenemos 1 por x menos 3 es igual a x menos 3. X más 2 por 1 es igual a x más 2. Y este es el resultado de hacer esta división. Ahora vamos a hablar de racionalización de denominadores de expresiones fraccionarias. Algunos cocientes no son expresiones racionales, ya que contienen denominadores de esta forma. Racionalizar el denominador es el proceso mediante el cual se escribe una expresión fraccionaria que contenga variables en radicales en el denominador en una expresión fraccionaria que no contenga variables dentro de radicales en el denominador. Para realizar este proceso, se debe multiplicar el denominador y el numerador por una expresión que simplifique los radicales del denominador. Aquí tenemos un ejemplo. Nos piden racionalizar el denominador de la siguiente expresión fraccionaria. 1 dividido entre raíz cuadrada de x. Lo que hacemos en este caso es multiplicar por raíz cuadrada de x para así obtener una simplificación del denominador. Es decir, tenemos 1 entre raíz cuadrada de x, vamos a multiplicar tanto por raíz cuadrada de x, tanto en el numerador como en el denominador, teniendo en cuenta que x no puede ser igual a 0, ya que entonces estaríamos dividiendo entre 0 y esto no es posible. Entonces nos queda 1 por raíz cuadrada de x, que es igual a raíz cuadrada de x. Aquí nos quedaría raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x, que es igual a raíz cuadrada de x elevado al cuadrado. Como la radicación y la potenciación son operaciones inversas, y en este caso tenemos raíz cuadrada y una potencia al cuadrado, entonces se simplifica y eso es igual a x, que es lo que tenemos aquí. Ahora también tenemos el siguiente caso. 1 dividido entre raíz cuadrada de x menos 1. Aquí lo que vamos a hacer es multiplicar por la expresión conjugada. En este caso, de raíz cuadrada de x menos 1 sería raíz cuadrada de x más 1. Entonces tenemos 1 por raíz cuadrada de x más 1 dividido entre raíz cuadrada de x menos 1 por raíz cuadrada de x más 1. Aquí 1 por esa expresión es igual a esa expresión. Y aquí, si nos fijamos, vemos que tenemos aquí lo que sería el producto de una suma y una diferencia, es decir, sería un producto notable. Por lo tanto, sería el primer término al cuadrado, que es x, y el segundo término al cuadrado, que sería 1. Entonces, debemos aclarar algo. Multiplicar por el conjugado,
por el mismo valor, como en los casos anteriores, no garantiza siempre una racionalización. Estos casos son particulares, es decir, que para que se cumpla lo que hicimos en esta parte, debemos de tener que la expresión a racionalizar sea de esta forma. Para que se cumpla lo que hicimos en esta parte, la expresión a racionalizar debe de ser de esta forma. Entonces, para casos donde las expresiones tengan esta forma, estos métodos que aplicamos aquí garantizan una racionalización, pero en otros casos, como veremos más adelante, no nos garantiza una racionalización. Ahora vamos a verificar el ejercicio. Aquí ya lo he digitado en Symbolab. Para verificar este tipo de ejercicio solamente escribimos racionalizar y la función que estamos racionalizando. Aquí verificamos que la solución es la misma que nosotros obtuvimos. Y el primer ejercicio de esos que resolvimos anteriormente sería este. Hemos hecho lo mismo en Symbolab, escribimos racionalizar y la función. Y vemos que la solución también es la misma que nosotros obtuvimos. Por lo tanto, ambos ejercicios quedan comprobados. Aquí tenemos, para abarcar más casos, tenemos los siguientes ejemplos. P dividido entre la raíz enésima de x. Nosotros sabemos ya que esta expresión la podemos colocar en forma de potencia, tomando el índice de la raíz como el denominador del exponente, es decir, el exponente lo hemos colocado como una fracción. Y ese 1 me representa la potencia de x, que en este caso x dentro de la raíz podríamos decir que se está elevando a la 1. Por eso tenemos 1 entre n. Entonces, aquí p es una expresión algebraica cualquiera. Considerando que x a la b por x a la a es igual a x a la a más b, donde a es el exponente de nuestra expresión original y b el exponente de la potencia por la cual vamos a multiplicar para racionalizar la expresión, necesitamos que la suma de a y b nos genere un entero positivo. En este caso vamos a tomar 1. Entonces tenemos que a más b igual 1. Si restamos a en ambos lados de la igualdad, nos queda b es igual a 1 menos a. Para este caso entonces tenemos que a es igual a 1 dividido entre n. Por lo tanto, b debe de ser igual a 1 menos 1 dividido entre n. Aquí tenemos esta expresión. Vamos a multiplicarla entonces por x elevado a la 1 menos 1 entre n, tanto en el numerador como en el denominador. Aquí en el numerador entonces nos quedaría p por esta expresión. Y en el denominador, como son dos potencias de igual base, entonces lo que hacemos es sumar los exponentes. Entonces tenemos 1 dividido entre n más 1 menos 1 dividido entre n. Aquí se simplifica 1 dividido entre n con 1 dividido entre n. Será igual a 0 y por lo tanto nos quedaría 1. Es decir, nos quedaría x a la 1, que es igual a x. Teniendo eso en cuenta, tenemos p dividido entre la raíz enésima de x será igual a p por la raíz enésima de x elevado a la n menos 1 dividido entre x. En el numerador prácticamente lo que fuimos fue organizando el exponente de este. Tenemos 1 menos 1 entre n es igual a n menos 1 entre n. Simplemente multiplicamos por n el 1 que tenemos aquí y asumimos que tiene un denominador igual a 1, ya que 1 entre 1 sigue siendo 1. No estamos afectando ese 1, sino que lo estamos expresando de forma diferente. Multiplicando por n, tanto el 1 del numerador como el del denominador, obtenemos n dividido entre n. Y podemos realizar la resta de dos fracciones de igual denominador. Nos quedaría n menos 1 dividido entre n. Esta expresión que está aquí lo podemos colocar en forma de radical. Entonces nos quedaría que el numerador es el exponente de la variable y el denominador de este exponente sería el índice de nuestra raíz.
Ahora vamos a ver otros ejemplos más aplicando este tipo de racionalización. Aquí tenemos racionalizar la siguiente expresión. 1 dividido entre raíz cúbica de x es igual a 1 dividido entre x a la 1/3. Ya nosotros sabemos que necesitamos una expresión 1 menos 1 entre n. Entonces, tomando eso en cuenta, nuestra expresión sería x a la 1 menos 1/3. Tenemos x a la 1 menos 1/3. Es decir, vamos a multiplicar por este valor tanto el numerador como el denominador. Tomando eso en cuenta, tenemos lo siguiente. En el numerador tenemos el mismo valor y en el denominador tenemos 1/3 más 1 menos 1/3. Se simplifica 1/3 con menos 1/3 y nos da igual a 1. Por lo tanto, aquí tenemos x. Aquí tenemos 1 menos 1/3, es lo mismo que 3 menos 1 dividido entre 3. Simplemente asumimos un denominador igual a 1 para este primer número. Entonces tenemos que multiplicar por 3, tanto numerador como denominador, para que tengan igual denominador. Y nos queda esta expresión aquí. Entonces podemos organizar ya en forma de radical. 3 menos 1 es 2. Entonces ese 2 que obtenemos en el numerador de este exponente lo colocamos como la potencia de x. Y el 3 que tenemos en el denominador sería el índice de nuestra raíz. Y aquí tenemos que esto es igual a x. Por lo tanto, la racionalización de esta expresión, la racionalización del denominador de esta expresión es igual a raíz cúbica de x al cuadrado entre x. Se puede racionalizar también en el numerador según lo pide en el ejercicio. Pero aquí en esta presentación solo vamos a trabajar con racionalización de denominadores de expresiones fraccionarias. Entonces aquí tenemos un segundo ejemplo. 1 dividido entre raíz cuadrada de x igual a 1 dividido entre x a la 1 medio por x elevado a la 1 menos 1 medio dividido entre x a la 1 menos 1 medio. Aquí simplemente hemos colocado esta raíz cuadrada en forma de potencia. Simplemente hemos tomado el índice que es 2, aunque no se marca, y lo colocamos como el denominador del exponente de x. Y el 1, que sería el exponente de x en este caso, lo colocamos en el numerador de la expresión. Luego tenemos 1 menos 1 entre n. En este caso n es 2. Recordemos que n es el índice de la raíz, por eso hemos multiplicado por esta expresión tanto el numerador como el denominador. Suele ser más factible colocar esta expresión en forma de potencia antes de realizar la multiplicación. Por eso lo hemos hecho así tanto para este caso como para este. Entonces, aquí hacemos lo siguiente. 1 por x elevado a la 1 menos 1 medio es igual a x elevado a la 1 menos 1 medio. Luego tenemos aquí esta expresión por esta, como es el producto de dos potencias de igual base, pues vamos a sumar los exponentes. Entonces tenemos 1 medio más 1 menos 1 medio. Tomando eso en cuenta, aquí tenemos x elevado a la 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio es lo mismo que tener 2 menos 1 dividido entre 2. Simplemente multiplicamos este 1 por 2, asumimos que tiene un denominador igual a 1, lo multiplicamos por 2 también, y tendríamos 2 dividido entre 2 menos 1 medio, que es lo mismo que 2 menos 1 dividido entre 2. Entonces, luego aquí tenemos 1 medio más 1 menos 1 medio, se simplifica 1 medio con este menos 1 medio, y nos queda 1. X a la 1 lo podemos expresar así como x. Aquí nos quedaría 2 menos 1 es igual a 1 y nos queda 1 medio. Es decir, x elevado a la 1 medio. Entonces tenemos raíz cuadrada de x. Y en el denominador vamos a tener x. Por lo tanto, ya hemos racionalizado el denominador de esta expresión fraccionaria. También podemos realizar estos ejercicios de manera directa usando la expresión que deducimos anteriormente, es decir, estos ejercicios que están aquí.
Es decir, ya sabemos que si tenemos 1 dividido entre la raíz enésima de x, será igual a la raíz enésima de x elevado a la n menos 1 dividido entre x. Entonces, verificamos, tiene la misma forma. ¿Qué realizamos? Sustitución. Tenemos n, que es 4, entonces aquí tendría la cuarta raíz de x a la 4 menos 1, que es 3, y esto dividido entre x. Aquí sería igual, simplemente que el resultado lo vamos a multiplicar por 5x más 2 que se encuentra en el numerador. Si tenemos un numerador diferente de 1, lo que hacemos es que tomamos como un factor y lo multiplicamos en el numerador final, que sería en este. Por ejemplo, aquí tenemos 5x más 2, dividido entre raíz cuarta de x. Entonces, hacemos lo mismo, en el denominador nos queda x. En el numerador nos quedaría una raíz de índice n, n es 4, entonces sería un índice igual a 4. X elevado a la 4 menos 1, que es 3. Entonces, esta expresión que está aquí, multiplicado por la expresión que tenemos en el numerador. Continuando con el tema, cuando tenemos dos términos en el denominador, multiplicar por el conjugado solo nos permitiría racionalizar en algunos casos. Aquí vamos a hacer una pequeña demostración de lo que sucede cuando multiplicamos por el conjugado de denominador tanto el numerador como el denominador de la fracción original. Es decir, en esta parte no estamos racionalizando, sino simplemente demostrando lo que sucede cuando multiplicamos por el conjugado, tanto numerador como denominador. Entonces, aquí tenemos 1 dividido entre la raíz enésima de a menos la raíz enésima de b. Estas dos raíces las vamos a expresar como potencias para facilitar un poco más los cálculos y para que sea un poco más visible lo que se quiere explicar. Entonces, considerando esto, esta expresión la podemos expresar de esta forma. Vamos a multiplicar por el conjugado del denominador, que sería este. A elevado a la 1 dividido entre n más b elevado a la 1 dividido entre n. Multiplicamos por este tanto el numerador como el denominador. Ya sabemos que esta expresión es igual a 1, por lo tanto esta expresión seguirá siendo la misma, pero expresada de forma diferente. Entonces, tomando eso en cuenta y recordando los productos notables, tenemos que el producto de los dos denominadores será igual a elevado a la 2 entre n menos b elevado a las 2 entre n. Y en el numerador tenemos 1, por esta expresión es igual a esa misma expresión. Entonces, vemos que el numerador se ha incrementado en un factor de 2. Es decir, el numerador de ambos exponentes que tenemos en el denominador. Es decir, de a la 1 dividido entre n, ahora tenemos a elevado a la 2 dividido entre n. En este caso, para racionalizar esta expresión, solamente se cumpliría si n es igual a 2. Si n es igual a 2, nos quedaría 2 entre 2, 1, y aquí 2 entre 2, 1. Nos quedaría a menos b. También se cumpliría si n es igual a 1, pues tendríamos 2 dividido entre 1 es 2, tanto para a como para el exponente de b. Entonces, luego aquí tenemos que si multiplicamos nuevamente por el conjugado de este, obtenemos la siguiente expresión. Aquí vemos que el denominador se ha vuelto a incrementar en un factor de 2. Aquí teníamos 2, ahora aquí tenemos 2 factores de 2. Es decir, tenemos, en vez de 2 en este exponente, ahora tenemos 4. Esta expresión solamente se podría racionalizar si n vale 4, ya que tendríamos 4 entre 4, 1. Si n vale 2, ya que 4 entre 2 es igual a 2. O si n vale 1, ya que tendríamos 4 entre 1, que es igual a 4. Recordemos que cuando racionalizamos, lo que queremos es convertir estas raíces que tienen, vamos a decir, exponentes fraccionarios a exponentes enteros. Es decir, las raíces las podemos expresar como potencias con exponentes fraccionarios. Entonces,
Considerando esto, vemos en cuáles casos se cumpliría. Este proceso se puede repetir. Ahora vamos a realizar un ejemplo. Aquí tenemos 1 dividido entre la raíz cuarta de x menos 2, bueno, menos la cuarta raíz de 2, que es igual a este producto que tenemos aquí. Básicamente estamos realizando sustitución hasta cierto punto, ya que aquí lo hemos hecho de manera general. Aquí simplemente vamos a ir realizando las sustituciones. Básicamente es el mismo procedimiento. Entonces, para resumir un poquito más, vamos a tomar directamente esta expresión, que sería como nos queda en esta parte. No obstante, si desean, pueden comprobar de manera más detallada el procedimiento que se realizó. Entonces, aquí tenemos la sustitución correspondiente. Sustituimos n por 4, b lo vamos a sustituir por 2 y a lo vamos a sustituir por x. Simplificando, nos queda esta expresión. En este ejercicio, o en este ejemplo, lo que les quiero dejar claro es que cuando multiplicamos por el conjugado, tanto el numerador como el denominador de una expresión, solamente podríamos decir que se racionaliza en algunos casos. Normalmente cuando el índice de la raíz está compuesto solo de factores de 2. Como en este caso, aquí el índice de la raíz es 4, tenemos dos factores de 2. Entonces aquí pudimos racionalizar el denominador, como se puede apreciar aquí. Si hubiésemos tenido una raíz con índice igual a 6, entonces se puede comprobar que multiplicando por el conjugado no se puede racionalizar, ya que tendríamos un factor de 2 y un factor de 3. Si tuviéramos una raíz con índice igual a 8, entonces en ese caso sí se puede racionalizar. Tendríamos una raíz con 3 factores de 2. Ya que como vemos aquí, el numerador de este exponente, que de cada uno de estos términos, se va incrementando solamente en factores de 2. Para eso debemos de tomar en cuenta este producto notable. Es decir, si realizamos estos ejercicios tomando en cuenta lo que sería un producto notable, que es lo que se trata de tomar en cuenta a la hora de multiplicar por el conjugado. Para verificar este ejercicio, lo vamos a tener que hacer introduciendo la función original, que era esta, y la vamos a igualar al resultado que nosotros obtuvimos. Y vamos a verificar para cuáles valores de x estas dos funciones se cumplen, que son iguales. Entonces aquí básicamente nos está diciendo que sería para todos los valores de x que sean mayor o igual que 0, excepto 2. Es decir, en 2 no se cumple. Y esto es por lo siguiente. Nuestra x no puede ser menor de 0, pues tenemos una raíz de índice par. Entonces, si es menor de 0, entonces x es un número negativo y entonces nuestra función no estaría definida dentro de los números reales. Por lo tanto, no puede ser menor que 0. Luego, aquí no podría ser igual que 2, pues entonces tendríamos 2 a la 1/4 menos 2 a la 1/4, y eso es igual a 0. Entonces nosotros no podemos tener 0 en el denominador. Por eso, aquí podemos decir que esta función y esta son prácticamente iguales. De hecho, si bajamos un poco más, aquí nos dice que los lados son iguales, verdadero para todo x. Nos dice para cuáles valores de x se cumple. Otra forma de racionalizar cuando tenemos dos términos en el denominador es aplicando productos notables. Entonces, vamos a asumir que tenemos esta expresión y deseamos racionalizar su denominador. En este caso, lo primero que vamos a hacer es expresar cada una de las raíces que tenemos en el denominador en forma de potencia. Luego, recordando el producto notable de una diferencia de enésima potencia, tenemos que es igual a esta expresión. Si tomamos a igual a x elevado a la 1 entre n y b igual a y elevado a la 1 entre n e invertimos el orden de la igualdad,
obtenemos lo siguiente. Esta expresión que está aquí, que sería este mismo producto notable, simplificamos. Es decir, esta parte aquí la hemos simplificado. X elevado a la 1 dividido entre n elevado a la n. Esos dos se multiplican, luego se simplifica n con n y esto es igual a x. Lo mismo para y. Entonces, nosotros originalmente tenemos esta expresión en nuestro denominador. Podemos dar cuenta aquí. ¿Qué sucede? Si nosotros esta expresión que está aquí la multiplicamos por esta expresión, vamos a obtener x menos y. ¿Qué es lo que nos interesa? Que x y y tengan exponentes enteros. En este caso, vamos a tomarlos igual a 1, esos exponentes. Por lo tanto, si yo multiplico por esta expresión, tanto el numerador como el denominador, entonces voy a racionalizar el denominador, ya que estaría obteniendo esta expresión, es decir, x menos y. Entonces, continuamos aquí. Vamos a realizar lo que les había dicho anteriormente, vamos a multiplicar por esta expresión tanto el numerador como el denominador, teniendo en cuenta que nuestra expresión sigue siendo la misma, ya que como estamos multiplicando por el mismo valor o expresión, tanto el numerador como el denominador, esto sería igual a 1, pues si simplificamos esto y esto es igual a 1, siempre y cuando el denominador no sea igual a 0. Entonces, si multiplicamos esta expresión por esta, seguiría siendo la misma expresión, pero de forma diferente, es decir, seguiría teniendo el mismo valor, pero expresado de forma diferente. Entonces, tomando eso en cuenta, realizamos este producto y ya nosotros sabemos aquí directamente que este producto será igual a x menos y. Por lo tanto, esta sería la forma racionalizada del denominador de nuestra expresión original. Vamos a realizar este ejemplo. Tenemos 4x dividido entre raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de 2. Aquí ya sabemos que vamos a obtener x, ya que en este caso x sería siendo x y y sería en este caso igual a 2. Entonces aquí vamos a tener x menos 2. Luego vamos a desarrollar estos términos por los cuales debemos de multiplicar tanto el numerador y el denominador para obtener esta expresión que está aquí. Aquí lo estamos haciendo ya de manera directa porque ya aquí explicamos el procedimiento de manera detallada. Por lo tanto, podemos utilizar la expresión final, que sería esta que está aquí. Entonces, seguimos con la sustitución. Luego, entonces tenemos x elevado a la 1 entre n, en este caso n es igual a 2. Ambas raíces son de índice igual a 2. Entonces tenemos 2 menos 1. Lo mismo en este caso. Vamos a tener como segundo término y elevado a la 1 entre n, que será igual a y elevado a la 1 medio. Prácticamente también hubiésemos podido tomar este último término, o este, es prácticamente lo mismo. De hecho, lo podemos comprobar aquí. Como hemos tomado este de referencia, si hubiésemos tomado este término que está aquí, hubiésemos tenido y elevado a la 1 medio, es decir, y es igual a 2. Y aquí hubiésemos tenido x elevado a la 1 entre 2. Y eso a su vez elevado a la n menos 2. Como n es igual a 2, hubiésemos tenido 2 menos 2, 0. Y aquí nos hubiese quedado x a la 1 medio elevado a la 0, lo mismo que aquí a la 0. Y eso será igual a 1, siempre y cuando x sea diferente de 0. Entonces, tomando eso en cuenta, aquí nos hubiese quedado este factor igual a 1 multiplicado por y a la 1 medio, que sería 2 a la 1 medio, que es lo mismo que tenemos aquí. 2 menos 1, 1, nos queda 2 a la 1 medio elevado a la 1, que es igual a 2 a la 1 medio. Por lo tanto, si quieren, también los demás ejercicios, donde hacemos sustituciones en expresiones generales, pueden ir haciéndolo así también, de 1 en 1, hasta que uno de los factores se haga igual a 1. También es una forma válida. O tomar, si saben identificarlo de manera rápida, si saben el número de términos que necesitan, ya saben que al final esta sería la expresión. Prácticamente es lo mismo. Entonces, luego aquí vamos a tener
4x por x a la 1 medio más 2 a la 1 medio dividido entre x menos 2. Podemos expresar esto en forma de raíz, sería raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de 2. Ya hemos racionalizado el denominador de esta primera expresión fraccionaria. Luego tenemos este segundo caso, donde los índices son igual a 3. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, ya sabemos que directamente vamos a obtener x y y, que serían x y 5. Aquí vamos a realizar la sustitución correspondiente en esta expresión. Tenemos x a la 1 tercio elevado a la 3 menos 1, más, la siguiente expresión sería 5 elevado a la 1 tercio por x a la 1 tercio elevado a la 3 menos 2. Aquí hemos tomado el último término, no obstante, si hubiese tomado este tercer término que está aquí, da el mismo resultado. Y vamos a comprobarlo. Tomando este término, que sería n-1, tenemos 3 menos 1. Y y es igual a 5, en este caso tenemos 5 a la 1 tercio, es decir, tenemos 5 a la 1 tercio elevado a la 3 menos 1. 3 menos 1 es 2, nos quedaría 5 a la 1 tercio por 2 es igual a 5 a la 2 tercios. Si hubiésemos tomado este término que está aquí, que sería el tercer término de esta expresión, entonces tenemos y, que es 5 a la 1 entre n, sería 5 a la 1 tercio por 2, será igual a 5 a la 2 tercios. Y este factor que está aquí es igual a x a la 1 tercio elevado a la n menos 3. Como n es igual a 3, vamos a tener 3 menos 3 igual a 0. Por lo tanto, siempre y cuando esta expresión sea diferente de 0, entonces todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y por lo tanto nos quedaría 5 a la 2 tercios, que es lo mismo que nosotros obtuvimos aquí. Luego, esta expresión que está aquí, la podemos expresar en forma de raíces. Tenemos raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica por, es decir, raíz cúbica de 5 por raíz cúbica de x más raíz cúbica de 5x al cuadrado dividido entre x menos 5. Y así serían como racionalizaríamos los denominadores de estas dos expresiones. Aquí tenemos el primer ejercicio para comprobar, simplemente escribimos racionalizar. En este caso lo hacemos así, pues solamente tenemos raíz cuadrada en el denominador. Vemos que Symbolab nos calcula la solución y es igual a la que nosotros obtuvimos. Por lo tanto, queda verificado el primer ejercicio utilizando Symbolab. Ahora, para comprobar el segundo ejercicio, no podemos escribir racionalizar con la función original, pues aquí tenemos raíz cúbica y esa función de Symbolab solamente trabaja con raíz cuadrada. Por lo tanto, aquí vamos a tomar la función original y la vamos a igualar a la función racionalizada que nosotros obtuvimos. Vemos que esta igualdad se cumple para todo x que pertenezca a los reales, excepto 5, lo que nos indica que el ejercicio es correcto. Solamente en 5 no se cumple la igualdad y es porque tendríamos en ambos lados de la igualdad un denominador 0, y recordemos que no podemos dividir entre 0. Con lo visto en este video, pueden realizar los ejercicios de la unidad 2 de su manual. Y como ejercicio extra, para cualquier espectador, tienen como racionalizar la siguiente expresión. Asuma que n es impar. Estoy estableciendo aquí que n es impar para que se les sea un poco más sencillo racionalizar la siguiente expresión. Pero si desean hacerlo también para cuando n es par, es mucho mejor. Recuerden que la práctica hace el maestro. En conclusión, aplicando descomposición de expresiones algebraicas en factores irreducibles, podemos encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos o más expresiones. Empleando el mínimo común múltiplo, podemos realizar suma y resta de expresiones fraccionarias con denominadores diferentes. Aquí tenemos una frase de motivación. Las matemáticas no conocen razas o límites geográficos. Para las matemáticas, el mundo cultural es un país. David Hilbert.
Aquí tenemos los recursos utilizados, Symbolab y un emulador de la calculadora Casio. Aquí la bibliografía utilizada, álgebra y trigonometría con geometría analítica y el libro de precálculo de matemática para el cálculo.